Muy buenos días, gracias, bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Tenemos con nosotros al doctor Armando Serrano, conocido tributarista del medio, doctor en Derecho, profesor de la materia, consultor, y siempre es necesario a estas alturas del partido, a este correr del año, tratar sobre estos temas que tienen que ver precisamente con el bolsillo del sistema productivo nacional, que de una o de otra manera es el que sostiene al país en todas sus vicisitudes económicas y financieras. Armando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, doctor, por invitarme. Para mí es muy agradable estar aquí con usted y su audiencia. Gracias, Armando. Me permito tratarlo por el nombre dada la antigüedad de la amistad que mantenemos. Eso nos ha logrado hacer de que las diferencias sean más bien motivos de risa. Armando, ¿cuál debería ser en tu criterio el rol estratégico de los organismos que desarrollan la política tributaria en la construcción o en el desarrollo económico del país? Los organismos que tienen que ver con política tributaria no son muchos en este país, más bien son realmente escasos. En el caso de comercio exterior es el COMEX y definitivamente en el caso de tributos internos, quien de alguna u otra manera maneja esto es el legislativo. Es el que tiene la política, la posibilidad de crear una norma para efectos de aplicarla. Y los órganos de aplicación son el Servicio de Rentas Internas y la SENAE. Ellos no hacen política. Ellos tienen por definición normativa la posibilidad de hacer política de aplicación, pero no política tributaria en realidad. Pero realmente quienes tienen esa capacidad son muy escasos. Partiendo del hecho de que tu respuesta le da esa capacidad de generar estrategias a la Asamblea Nacional, ¿tú crees que la Asamblea Nacional ha cumplido hasta el momento, al menos en lo que va del presente gobierno, con la creación de esas políticas, de esas estrategias, de que a partir del uso del tributo se puedan generar condiciones de mejoras de empleo, de mejora de productividad, de mejor condición interna del país? La política en tributos internos está dividida en dos partes. Yo tengo un muy buen amigo, un tratadista argentino, el doctor José Casas, que ya falleció hace un par de años. Y él en su libro, Derecho Financiero, que es un pie de mesa, tiene como 1.600 hojas, es una cosa enorme el libro que él tiene. Tiene varios libros, pero el más grande, el más voluminoso es ese. En ese libro, él habla de lo que llama él la fase aplicativa y la fase política. Tributos internos en la fase política en nuestro país está dividido en dos partes. La una, que es el proponente de la reforma tributaria, que se llama Presidente de la República. El Presidente de la República elabora una estrategia, elabora un proyecto, elabora una reforma de ley y tiene que remitirla al legislativo para que el legislativo finalmente la apruebe. De tal manera que esa política tributaria está dividida entre el legislativo y el ejecutivo. El legislativo por sí solo no puede aprobar una norma política que tenga trascendencia política, y el ejecutivo tampoco, de tal manera que son los dos que se necesitan para efectos de aprobar esta política tributaria. De tal manera que si entramos a hacer un análisis de si esta política tributaria ha cumplido con tal o cual, habría que de alguna u otra manera meter a los dos, tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional. Pero quien tiene la directriz, la norma, la orientación, es el presidente de la República. Porque mientras el presidente no proponga, la Asamblea no puede crear ninguna norma tributaria. Dada la exclusividad que la Constitución y la ley le dan al presidente de la República para orientar la política tributaria del país, y de que esta circunstancia en algunos casos ha servido para que el presidente salve al contribuyente y en algunos casos ha servido para que la Asamblea salve al contribuyente de los caprichos de uno de los dos. No estamos hablando de la presidencia actual, sino de a lo largo del tiempo que hemos visto confrontaciones de diferente tipo en este orden. Y que por esta norma en donde pone a la par al presidente con la Asamblea en la elaboración del tema tributario, de la política tributaria, deberíamos de ver entonces
si debería de existir o si debe de existir una especie de acuerdo para que se logre empatar la necesidad de recaudar recursos para el Estado y la obligación de incentivar la actividad productiva. ¿En dónde debería asentarse el uno solamente o en cuál se debería asentar el otro? O si deben estar permanentemente tomados de la mano para evitar de que el tributo no se convierta en una exención per se, sino en una exención de desarrollo. A ver, resulta que el presidente de la República, cada vez que ha requerido un cambio, una reforma, normalmente se lo pide al órgano rector. Yo he sido funcionario de aduanas, he ocupado casi todos los cargos en aduanas, y claro, cada vez que el presidente nos ha pedido, a ver, quiero que la aduana sea esto o sea lo otro, y se han marcado algunos cambios importantes, resulta que quien los elaboraba era la aduana. Concretamente en mi escritorio se hicieron muchas reformas de ley, muchas reformas reglamentarias. Los reglamentos se hicieron exclusivamente en mi escritorio, pero las reformas de ley se hacían en mi escritorio y el presidente, de alguna u otra manera, designaba a alguien, entre los que generalmente estaba incluido yo, para efectos de que concilie con el legislativo respecto de los cambios que él estaba proponiendo. En más de una ocasión, esto significaba la posibilidad de entregarle una presa al legislativo que la retenía a cambio de algún otro favor político. Esa politización de estos temas vuelve el avance de estas materias un tanto difícil, porque hay que negociar, hay que manejar, hay que de alguna manera gestionar y conseguir un resultado. Y generalmente ese resultado va en alguna dirección que no siempre es coincidente con la del otro. En este momento, y si bien es cierto, reconozco que lo que dices es una realidad, porque yo como periodista lo he vivido, como abogado también, esa negociación que debe darse para lograr un objetivo final dentro de una política definida por parte del presidente para lograr los objetivos que ha propuesto. Eso es un hecho y sé de que hasta el momento se ha venido cumpliendo, aunque creo que en este gobierno ese tipo de negociación no tiene mayor efecto, ya que el presidente tiene una mayoría que le sirve en la Asamblea. Entonces la negociación prácticamente no se da, sino que aquí va, apruébamelo y se hizo. Dentro de eso se conoce que se está implementando a través del SRI ciertas políticas de apoyo o de desarrollo al sistema de la construcción, vía exenciones de IVA, vía exenciones tributarias, etc. ¿Tú crees que dentro de lo que hemos hablado y de la realidad tributaria del país, y dado de que el SRI es ente recaudador, ¿tú crees de que esa política de exenciones puede ser manejada, aplicada y lograr resultados positivos a través del SRI? A ver, yo creo que es imprescindible que hagamos una distinción así un poquito sencilla, ¿no? La función principal del tributo, la función sustancial del tributo, como tú lo conoces como buen tributarista que eres, es proporcionar recursos económicos para que los entes estatales, nacionales, subnacionales puedan contar con los ingresos suficientes para poder atender la satisfacción de necesidades públicas primarias o secundarias. Hoy las secundarias son las más amplias, las más grandes, las más costosas, las que imponen su carga dentro del presupuesto general del Estado. Entonces, eso es una función. La otra función del tributo son las extrafiscales. Esas extrafiscales pueden en un momento determinado ser de carácter ambiental, de carácter social, de carácter económico. Las que me estás hablando tú son de carácter económico. El Estado puede, a través de esta política tributaria, incentivar
segmentos económicos para mejorar la producción, para mejorar la exportación, para mejorar el desenvolvimiento de los índices de eficiencia tributaria respecto del el colectivo al que afecta. Sí, por supuesto que sí. Y de hecho tenemos muchos mecanismos que este gobierno está empleando para ese propósito, simplemente para tener claro el tema. En el caso de exportaciones, que es uno de los rubros que ha crecido terriblemente en los últimos años, la economía se ha dinamizado enormemente en cuanto al tema de exportaciones, es porque no cobramos impuestos a las exportaciones. Claro. Nuestras exportaciones están libres de impuestos. Eso que de pronto para nosotros resulta tan sencillo, tan fácil de, sí, es que las exportaciones no pagan tributos. Bueno, hay otros países que sí los cobran. Sácame una curiosidad, el banano tenía una tasa de exportación que se establecía incluso en la ley del banano. ¿Se la mantiene o se la eliminó? Eh, a ver, ese impuesto único para el banano, Sí, para el banano. Era el que único. fue hecho por mí, para los productores de banano, al inicio del gobierno de Correa en el año 2006, cuando Carlos Marx era director del Servicio de Rentas Internas, se propuso solamente para los productores bananeros, porque claro, era un sistema que se llama determinación objetiva. La determinación que normalmente hacemos en rentas se llama determinación subjetiva. Cada sujeto tiene que ser sometido a un análisis de su situación, de sus ingresos, de sus gastos, hace una liquidación y eso es lo que tiene que pagar. Pero cuando es objetiva, se hace al montón, al grupo, al paquete. Entonces, en el caso de los bananeros, nuestra propuesta fue de 1 centavo por cada caja. Carlos Marx, en su propósito de mejorar la recaudación, nos impuso 12 centavos por caja. Claro, que nos salió a nosotros los productores de banano el tiro por la culata, porque en realidad pasamos a pagar muchísimo más de lo que teníamos pensado hacerlo. Pero con el tiempo, luego los exportadores me contrataron para que ese esquema también pudiera ampliarse al sector exportador. Y efectivamente, más o menos alrededor del 2010-2011, también se amplió ese sistema para los exportadores. Y hoy es un sistema que se aplica para toda la exportación de banano. Y claro, para los productores se nos ha bajado a un 1%, que ya es sustancialmente Fuerte. manejable, más manejable que antes, que era 12 centavos por caja. Ahora estamos en un precio de 7.25 por caja y 1% vendría a ser como 7 centavos. Es manejable ahora el tema. Pero para los exportadores se volvió un impuesto un poco fuerte, que ya está mejorado, hace un par de años se mejoró también y ya se bajó sustancialmente y solamente se paga por la parte de la diferencia o el valor agregado que le imponen los exportadores. Desde este esquema del impuesto al banano y de la no existencia de impuestos a otro tipo de exportaciones, especialmente el Ecuador exporta commodities, tú lo sabes, ¿qué considerarías tú como tributarista, independiente de tu condición de productor o agrícola? ¿Qué tipo, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero bueno, te lo pido que hagas el esfuerzo. ¿Qué tipo de incentivos tributarios considerarías legítimos y eficaces para promover sectores estratégicos de innovación, industrialización y generación de empleo a partir del uso del tributo en el sector exportador? A ver, este impuesto único para el sector bananero no es un impuesto al comercio exterior. Es un impuesto al banano, a la renta interno por la operación con banano, con exportación de banano. Es un impuesto a la renta, es un tributo interno. No es que el Ecuador está cobrando impuestos a la exportación, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero este es un impuesto para la empresa que realiza una actividad vinculada con banano. A ese tratamiento objetivo podría de alguna u otra manera sumarse cualquier otro productor agrícola.
No les interesa porque, en definitiva, lo que intentaba el sector bananero en esa época era regularizarse y poner sus cosas en orden. Y efectivamente hoy es un sistema muy regularizado, muy en orden y que aporta una cantidad inmensa de dinero a las arcas fiscales. Pero en fin, dentro de ese esquema, dentro de esos números, siempre hay la posibilidad de utilizar el tributo como un incentivo. Partamos de un supuesto muy claro. Una carga tributaria es eso, una carga. Si esa carga es muy fuerte, como el caso de los cigarrillos, donde se impuso una carga terrible, como es el tema de las cervezas, de los licores, donde se ha puesto una carga muy fuerte, como es el tema de la importación de vehículos, se ha puesto una carga muy fuerte en donde el contribuyente no la puede soportar. En el caso de los cigarrillos, han quebrado casi todas las empresas de cigarrillos, ¿verdad? Y hoy lo que hace Ecuador es simplemente importar cigarrillos y punto. Pero desde ese punto de vista, si el impuesto al banano es una carga, claro, hay posibilidad siempre de disminuirlo. Hoy la carga máxima es del 2% ad valorem. Si yo exporto 100, pago 2. Entonces, si eso es una carga que no puede el sector productivo soportar y que lo presiona y que lo reduce y que necesita de un incentivo, siempre eso es susceptible de bajarse. Puede ponerse 1, puede ponerse medio, 0.5, 0.5, etcétera. Pero ya eso es cuestión de política tributaria. Yo creo que eso es cuestión de política tributaria. Creo que debemos de aclararle al público de que conforme el Ecuador forma parte de la Organización Mundial de Comercio y dentro de la Organización Mundial de Comercio y otras entidades, se establece que no debe, no es que no puede, no debe de haber impuestos a la exportación. Corríjame si estoy equivocado, maestro. Sí, los términos son más o menos así. Entonces de ahí deviene la dificultad o el control que tienen los gobiernos de no imponerle cargas tributarias a la exportación y que se maneja con mucho cuidado el tema del castigo tributario al banano. ¿Cómo evitar que los beneficios tributarios terminen convirtiéndose en privilegios ineficientes o en distorsiones que afecten la equidad del sistema? A ver, ahí partimos de un principio que se llama de igualdad. Es un principio constitucional. Eso nosotros lo teníamos recogido en la Constitución anterior de manera así un tanto opaca. Pero ahora con la nueva Constitución del 2008 resulta que la tenemos muy clara, sumamente clara. El numeral 2 del artículo 11 habla de la igualdad formal. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Claro, esa igualdad formal a la materia tributaria no le interesa, siempre la hemos tenido, en la Constitución anterior estaba y siempre ha funcionado. Pero la innovación de esta Constitución es incluir en el artículo 66, numeral 4, lo que se llama el principio de igualdad material. El principio de igualdad material dice que no solamente tienes que tener esos principios fundamentales de primera generación, ser iguales para votar, ser iguales para ser designados representante de alcalde, presidente, consejero del pueblo ecuatoriano. No. Lo que dice ahora la doctrina, y sobre todo la doctrina europea, hay muchísimos libros sobre este tema en este momento, es que los derechos deben tener dientes. Y claro, esos dientes en materia tributaria significa que pasamos a la parte del principio de igualdad material. Entonces, uno de los premios Nobel de literatura, de economía en los últimos años, decía que un país es soberano siempre y cuando ese país pueda garantizar, cuando menos, que los derechos fundamentales del individuo, de sus administrados, puedan ser respetados, puedan ser conseguidos. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución?
la Constitución establece que uno de los principios fundamentales es mi dignidad, mi proyecto de vida. Yo soy digno con mi proyecto de vida. Si yo soy un muchacho de 12, 13, 14 años y yo me veo como abogado en el futuro, con una corbata, con un terno, con un carro, con una oficina, con una casa de cemento, pues el Estado tiene que darme los recursos necesarios para que yo pueda conseguir mi dignidad, para que yo pueda tener mis derechos fundamentales, para que yo pueda hacer lo que yo tengo planeado como mi proyecto de vida. Entonces, mucha Europa, y empezó a coincidir, a ver, entonces tengo que poner proyectos, pues tengo que poner derechos con dientes. Y le dijo a los muchachos, ¿quieren escuela? Sí. ¿Quieren universidad? Sí. Chile no la tiene. Ecuador sí tiene universidad gratuita. Queremos casa. Y dan casa. Entonces, ¿cuántas casas ofreció el señor De Creo cuando compitió con el señor... ¿Con quién fue que compitió? Y que finalmente Guillermo terminó Lasso. perdiendo las elecciones Guillermo Lasso y ganó las elecciones el señor Moreno. Claro. 200.000 casas ofrece. Resulta que en campaña el presidente de Creo, el que perdedor de las ofreció 1.000.000 de casas. Y claro, el doctor Moreno, ¿qué ofreció? 250.000 casas. Y Lasso le dijo, oye, pero es lo mismo. ¿Cómo? No, yo ofrecí 250 y tú ofreces 1.000.000. Sí, pero 250 en 4 años son 1.000.000. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántas casas entregó el señor Moreno al final de su programa? No entregó ni 30.000 ni 40.000 casas. Pero la promesa electoral estaba allí, con la idea, con el propósito de conseguir eso, la igualdad. Y la igualdad está basada en esos derechos con dientes. Entonces, yo necesito como administrado que tú me reconozcas, tu Estado me reconozcas a mí unos derechos que me permitan vivir mi día a día. Esto parte del criterio de Hegel. Friedrich Hegel en su momento dijo, oiga, es que el Estado es una creación del hombre. Y si es una creación del hombre, está hecho para satisfacer las necesidades del hombre. Y por tanto, si yo tengo necesidad de vivir, tengo necesidad de comer, tengo necesidad de unos ingresos, pues para eso está hecho el Estado. Y el señor Zapatero, recordemos nosotros, cuando estaba al final de su mandato, cuando llegó a su mandato, encontró a 500.000 parados. Y cuando se cumplía el término previsto por la ley laboral española, en la que decía que a los 6 meses a esos 500.000 parados, el Estado dejaba de darles los ingresos de la desocupación que preveía el Seguro Social, el señor dijo, oiga, pero no es posible, esos 500.000 hombres, ¿qué van a hacer en la calle? Van a ser unos ladrones, van a ser unos rufianes, yo les prorrogo por 6 meses más. Y les volvió a dar un salario íntegro completo por 6 meses más. Eso se extendió por los 4 años de su periodo y terminó con 5 millones de parados que se devoraban la caja fiscal y el Estado no tenía para seguir manteniendo a estas personas. Esos son los conceptos, esos son derechos con dientes. Esos derechos con dientes consumen la caja fiscal. Cuando al presidente de Bolivia, de Brasil, Lula da Silva, le dijeron, oiga, usted es un hombre de izquierda y consecuentemente tiene muy claro los derechos con dientes. Sí, pero yo tengo un presupuesto y yo los voy a atender solamente lo que el presupuesto me permita atenderlo. Así que derechos con dientes solamente en la medida que el presupuesto lo permita. De tal manera que él agotó el presupuesto en los derechos con dientes y no ha conseguido sacar a Brasil del estado de pobreza, el estado de miseria que tiene, que es muy duro, mucho más duro que el que tenemos en Ecuador. Pese a ser uno de los países más industrializados de América y económicamente una potencia y militarmente una potencia. Pero bueno, lamentablemente en este espacio no nos da mucho tiempo para reflexionar en ese lado y te hago un par de preguntas finales. ¿Qué papel debe jugar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa para atraer inversión nacional y extranjera en el Ecuador? Cuando un empresario hace una investigación
porque le sobraron 1 millón, 10 millones, 20 millones, 100 millones de dólares de su ejercicio fiscal ese año y quiere ir a otros sitios diferentes, hace una investigación. Contrata a investigadores y le dice, a ver, busquen qué países son los que dan mejor acogida a la inversión extranjera. Entonces, él al final tiene un reporte de Latinoamérica. Y en ese reporte va a tener unas escalas, unos órdenes, y definitivamente Ecuador no está entre esos primeros puntos listos para acoger inversión extranjera. Porque no es que se necesita solamente seguridad jurídica. Seguridad jurídica es uno de los elementos sustanciales, vitales, para efectos de que un inversionista decida traer su plata. Porque lo que tiene el inversionista es lo que dicen la mayor parte de las universidades del mundo que dan maestrías en administración de negocios, las famosas MSBA. Oye, mi $1.000.000 está feliz en mi bolsillo, está ahí protegido. ¿Por qué quiero yo lanzarlo al aire, al mercado? Ahí corre el riesgo de erosionarse. Déjalo guardadito en mi bolsillo. Yo no necesito que él se vaya afuera de mi bolsillo. Ahí está bien. Entonces, manda a hacer una investigación de qué ocurre en los mercados. La CEPAL acaba de emitir un informe del año 2026 y saca los criterios que sirven para ese efecto. Y claro, el inversionista más grande de Latinoamérica se llama Brasil. En Brasil hay 40 y pico de miles de millones invertidos de inversión extranjera. Y lo siguen en ese orden Colombia, Perú, Argentina, Chile. Y nosotros estamos muy por debajo de eso. ¿Por qué razón? Porque no tenemos otros elementos que son sustanciales. Seguridad jurídica no la tenemos. Solamente pensemos en esto. Le hemos hecho concesiones a los mineros. Y ahora le decimos a los mineros que ya están explotando, que ya están produciendo, que ya tienen firmado una concesión. Ahora me van a pagar una tasa. Por concepto de fiscalización, yo tengo que mirar los que ustedes se porten bien, chicos. Así que, por concepto de control, yo tengo que ponerles a ustedes una tasa. Y esa tasa es más alta que la que pagan por regalías que tuvieron que negociarlas. Entonces, esa tasa es una imposición del Estado sobre un extranjero que está prestando un servicio y que antes no lo tenía calculado, hizo todo el cálculo de su operación sin considerar esa tasa. Y esa tasa en ese momento es el elemento más fuerte que existe entre los costos que tienen las mineras extranjeras. Y eso es precisamente inseguridad jurídica en el campo tributario. Así y es. para terminar, Armando, mirando el futuro del país, ¿por dónde crees que deberíamos de orientar para, punto uno, bueno, la seguridad jurídica tiene que venir a partir de las leyes y establecer de alguna manera de que esas leyes van a ser inamovibles? Ponerles también un candado al asunto de las regulaciones, porque impones una ley, pero por ahí te sale el ministerio, la dirección, etcétera, y te imponen una tasa. No, eso no ha cambiado la ley, simple y llanamente te la impusieron por una regulación interna. ¿Ya? Entonces, ponerle un candado a esas cosas para obtener la seguridad jurídica. Pienso yo de que ese sería el camino, contradíceme si estoy equivocado. ¿Y qué otros elementos más harían falta para que se anime a venir el capital al Ecuador? Yo creo que debemos de poner algún tipo de racionalidad en el manejo de ciertos tributos. Porque si bien la creación de un impuesto está de alguna manera restringida, está sometida a una norma con jerarquía de ley para la creación de un tributo, los demás no. Las tasas, por ejemplo, las puede poner cualquier funcionario con una pilche resolución de carácter administrativa ergo omnes. Y ya está. Es lo que están padeciendo los mineros en este momento, es lo que padecemos muchos contribuyentes, como por ejemplo la Contribución Especial de Mejora de Guayaquil. Que es una sinvergüencería. El cálculo de esa Contribución Especial de Mejoras está hecha de una manera que contradice groseramente la ley.
y está ahí, vigente, y todos la hemos pagado, nadie reclama, pero eso lo hicieron ahora y lo podrán hacer el siguiente ejercicio económico, pero sin problema. Y como lo ha hecho Guayaquil, que es de alguna manera el espejo en el que se miran muchísimas administraciones tributarias del país, ya la están haciendo otros municipios del Ecuador. Y claro, están manejando este tipo de cosas como se les ocurre. Y hay una carga que no es previsible, una carga tributaria que no es previsible. Claro, y eso nos conduce a inseguridad jurídica. No sabes cuánto vas a pagar en este ejercicio económico. Pero además de la seguridad jurídica, hay otros elementos. Hay otros elementos que son maravillosos. La confianza, el riesgo país. Nuestro riesgo país estuvo muy alto, estuvo en niveles exorbitantes. Este gobierno la tiene en niveles muy controlados. 300 algo. Sí, 300 y piquito, creo que raya los 400, está por allí. Y claro, eso ha provocado que todo el sistema financiero mundial confíe en Ecuador y ahorita lo que más tenemos es préstamos. Eso es confianza. Claro, el sector privado mira eso, que el sector público está abierto a darle dinero al país, eso es confianza. Oye, hay que ir, porque ahí está pasando algo, están haciendo algo que vale la pena. Y claro, en poco tiempo, si marchamos de la misma forma como estamos haciendo, seguramente por esa vía tendremos un ingreso de inversión extranjera directa. El tema de seguridad, este gobierno, hay que reconocerle, ha trabajado muchísimo en temas de seguridad. ¿Qué hace falta? Otro tanto, sí, es que cogió el tema ya después de haber hecho metástasis, después de haber estado con una gangrena terrible, y ahorita enderezarlo, hacerlo que camine, va a ser muy difícil, pero no ha bajado la rienda, está ahí, mantiene el tema, sostiene la pelea, que es lo importante. Yo creo que el país tiene, de aquí a los próximos ejercicios, un buen futuro si mantiene la línea que está en este momento. Esa suscripción de convenios internacionales, por favor, antes estuvimos totalmente aislados. Antes no quisimos siquiera firmar el convenio con la Unión Europea ni con los Estados Unidos. Ahora ya tenemos el de la Unión Europea. Estados Unidos no ha querido firmar un tratado de libre comercio. Y en eso nos lleva una ventaja impresionante Perú y Colombia, pero hemos firmado otros tratados de libre comercio y eso nos abre las puertas para negociaciones y para crecimientos. De tu respuesta, no puedo dejar de hacerte una pregunta práctica, ya no al maestro, sino al abogado. La famosa tasa de mejoras que impuso el municipio, ¿cuál sería el camino apropiado para impugnarla jurídicamente? Bueno, ahí definitivamente hay que presentar un proceso de inconstitucionalidad. Definitivamente. Definitivamente eso ¿Individual o colectivo? puede ser colectivo sin ningún problema, pero nosotros tenemos problemas serios para sumar diferentes acciones en un mismo proceso. En los Estados Unidos eso es una maravilla. En los Estados Unidos hay estudios jurídicos que se dedican a tomar personas que han sufrido por parte de la empresa eléctrica el mismo problema y presentan una misma demanda con 400 actores. Y funciona. Pero acá las acciones pueden ser presentadas por un organismo colectivo, una cámara o un gremio, pero diferentes actores, 400 actores, va a tener dificultades. Tendrán que mencionar un procurador común o algo por el estilo. Y ahí vienen las clásicas elucubraciones, mejor, dejémoslo así. Gracias, Armando, como siempre es un placer conversar contigo. Tus palabras nos ilustran y creo que también a nuestro público les da cierto conocimiento y les da cierto alivio saber de ciertas cosas. Muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias. Armando Serrano, tributarista, doctor en Derecho y más que nada un profundo conocedor del pensamiento humano en relación a lo que es el tributo, el impuesto y la exención. Gracias.